Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión volveremos a platicar con un amigo nuestro y de este programa, el doctor en Derecho y notario público Eduardo García Villegas, notario público del Distrito Federal, de esta Ciudad de México, a quien le agradecemos que nos haya recibido para platicar de los temas tan interesantes que abordaremos. Muchas gracias, Eduardo, por habernos abierto las puertas de esta tu oficina en notaría y para ilustrarnos y orientarnos de los temas que tenemos hoy para nuestro público. El agradecido soy yo. Me das una maravillosa oportunidad de platicar contigo y con tu público y eso me gratifica muchísimo. Muchas gracias. Eduardo, yo quisiera que utilizáramos el tiempo que tenemos con nuestro auditorio para platicar en dos grandes vertientes sobre algo que muchas veces lo hemos escuchado, pero no tenemos una idea clara a fondo de lo que es el notario en nuestro sistema jurídico. Y lo dividiría en dos partes. Por una parte, el origen del notario, sobre todo de esta institución que, como en todos los países, tiene orígenes muy peculiares. No en todo el planeta es igual el notariado ni sirve para lo mismo. Y la otra vertiente sería el futuro del notariado. ¿Qué va a ser el notario dentro de 50 o dentro de 100 años? ¿Qué se avisora que pueda ser el notariado? Comenzamos con lo primero. Platícanos de la evolución y origen. ¿Cómo no? Bueno, la presencia del notario la hemos tenido siempre en México, en la Nueva España y previamente, antes, encontrábamos nosotros a los tlacuilos. ¿Qué eran los tlacuilos? Eran los personajes que con signos ideográficos hacían los famosos códices. A la fecha tenemos más o menos, guardamos más o menos 500 códices, porque lamentablemente muchísimos fueron destruidos. Y de esos 500 códices que tenemos a la fecha, más o menos, o no más o menos, exactamente 16 son precortesianos. Entonces, ese es nuestro antecedente aquí en México. Cuando entramos nosotros en la época de la colonia, tenemos que recordar que Cortés siempre estaba junto con él algún notario. El notario que acompañó a Cortés en distintos actos fue Diego de Godoy. Este Diego de Godoy es el que funda la Villa Rica de la Veracruz. ¿Y por qué Veracruz? Porque ellos llegaron un Viernes Santo. Y entonces por eso le pusieron de la Veracruz, de la cruz verdadera. Y este Diego de Godoy siguió actuando aquí. Vale la pena señalar que Cortés tuvo antecedentes de trabajo en una notaría allá ¿En Medellín? sí, efectivamente, así fue, y luego trató de ser notario estando aquí. Digamos, la delegación de los notarios era hecha siempre por el rey. Luego los virreyes nombraban provisionalmente a los notarios, correcto, pero en lo que iba a España y regresaba el nombramiento ya para que fuera en forma definitiva. Hay otra anécdota que a mí me gusta mucho. Cuando estaban en una expedición por el río Grijalva, porque ya antes de Cortés pues había estado por aquí Grijalva, y estaban pues los mayas trabajando la tierra,
y señalan que por ahí Diego de Godoy dijo que venían en nombre de Dios y de los reyes católicos en son de paz, y que si no se rendían en un plazo muy corto, se entendería como una declaración de guerra a Dios y a los reyes católicos. Bueno, pues yo pienso, ¿no? Primero, no sé qué tan buen pulmón tenía don Diego de Godoy y qué tan fuerte gritó, ¿no? Me lo imagino, yo me lo quiero imaginar, agarrado ahí en la proa del barco, ¿no? Diciendo estas palabras. Pero segundo, si sí lo alcanzaron a escuchar aquellos indígenas mayas, pues no le entendieron, porque Pues no. lo dijo en español. Pero en fin, son parte de las anécdotas notariales Claro. que tenemos que platicar. ¿Qué pasa después? Después tenemos las 7 partidas, que las 7 partidas es la compilación que hace Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, en 1200 y pico, Mucho antes de la conquista. muchísimo antes de la conquista, pero es interesantísimo que estas 7 partidas llegan a ser derecho positivo mexicano. O sea, después de la independencia seguían vigentes es parte de estas 7 partidas, porque estaban también las leyes de Indias, en fin, diversas disposiciones, y en las 7 partidas había aspectos muy, muy importantes sobre el notariado. Posteriormente, ya en la época colonial, sigue la presencia del notario público. Originalmente estaban los notarios del rey, notarios del mar y el notario público, que no se conocían con el nombre de notarios, porque eran escribanos, en fin, pero me referiré con el nombre de notario. Y recuerdo, por ejemplo, otro pasaje muy bonito de un virrey soltero que tuvimos aquí, que se llamaba Gaspar de Zúñiga. Este virrey soltero fue a catedral, como se acostumbraba a misa, y le tocó una ceremonia formal en donde las novicias estaban otorgando sus votos, y se quedó perdidamente enamorado de una de las novicias, lo que condujo a que en un tiempo récord se construyó no solamente un claustro, un convento para esta orden de novicias, sino también lo que hoy conocemos como el extemplo de Corpus Christi, que lo vamos a ubicar todos porque es el que está enfrentitito del hemiciclo de Juárez, ahí en donde se encuentra Relaciones Exteriores. Tenemos ahora lo llamada Plaza Juárez. Ahí. Y es una historia hermosísima porque este lugar, este extemplo de Corpus Christi, es en el que alberga el acervo histórico del Archivo General de Notarías. Y se exponen siempre diversas escrituras de diversas épocas. Por ejemplo, tengo yo muy claro la venta de una esclava, de una esclavita, ¿no?, de Sor Juana Inés de la Cruz, y con el producto de ese dinero ella, digamos, aporta para tener su claustro en lo que hoy conocemos como el claustro de Sor Juana. Pero permíteme volver a lo del extemplo de Corpus Christi. Se designó como el lugar en donde se va a albergar este acervo histórico, y dentro del Colegio de Notarios y las autoridades del gobierno en aquella época del Distrito Federal, hicimos una reconstrucción. Y en el testamento
de este virrey Gaspar de Zúñiga, se señalaba que él quería que su cuerpo pues fuera enterrado en España, pero que su corazón se quedara aquí en México, en la Nueva España. Romántico. Romántico, y esta novicia de la que él se enamoró, que después llegó a ser la Madre Superiora, tomó el nombre de Sor Amor. Así es la cosa. Bueno, cuando nosotros reconstruimos este extemplo de Corpus Christi, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos con una arqueta de plata, más o menos de este tamaño, y dentro un corazón. Hoy día podemos ver esto, sí. Si vamos a lo que sería, digamos, el altar, a mano izquierda de, digamos, de los feligreses, está esa arqueta de plata. Pusimos un vidrio muy grueso para que se pudiera ver, y ahí se encuentra. Ahora sí, correcto, hay que juzgar. Me parece una historia hermosísima, hermosísima. Pero en fin, sigue corriendo. Es decir, el notariado participando hasta en romances y idilios, ¿verdad? Bueno, me parece preciosa esta historia, ¿no? Llegamos ya a lo que es la época contemporánea, pero antes yo creo que valdría la pena señalar que en 1574 se funda el antecedente de lo que hoy es el Colegio de Notarios, y se llamó la Cofradía de los Cuatro Evangelistas, que eran notarios, y ahí encontramos ese interesante antecedente que ha venido interrumpidamente hasta la fecha funcionando. Luego fue el Real Colegio de Notarios, porque se autorizó por cédula real. Hoy es el Colegio de Notarios. Llegamos a la época, digamos, contemporánea, y hemos tenido diversas leyes del notariado. La de 1901, que era la ley de Porfirio Díaz. Después tuvimos una ley en 1932. Luego, la que yo considero importantísima y un parteaguas, la de 1945. ¿Y por qué la considero importantísima y por qué la considero un parteaguas? Porque por primera vez se señaló que el notario es el varón o mujer, hasta 1945. Y segunda cosa importantísima de esta ley de 45, que entró en vigor en 46, es el examen de oposición. Un estrictísimo examen de oposición que tenemos a la fecha y que es extraordinario y me encanta. He de aclarar que estoy refiriéndome a las leyes del notariado de la Ciudad de México, porque cada entidad federativa tiene su propia ley del notariado. Es materia que se rige en cada estado de manera distinta. Como es el derecho penal, como es el derecho civil, ¿no? Pero en 45, en donde se permite, cuando menos la ley vislumbra que pueda ser hombre o mujer, notario o notaria, pasa el tiempo y hasta 1984 nos encontramos con la primera mujer notaria que gana por oposición la notaría, y que se llama Olga Sánchez Cordero. Ella fue la primera mujer notaria. En 1984. En 1984, aunque la ley lo permitía desde 1945. Y recordemos que el voto, la mujer pudo votar hasta, si mal no recuerdo, hasta el 54 con Ruiz Cortines. Empezó a votar en 54. En 54.
Y por presidente de la República hasta la elección de 58. Entonces, digamos, esta ley, ¿qué quiere decir? Que las mujeres no tenían, digamos, a cabalidad todos sus derechos. Estaban restringidas, cuando menos en los derechos políticos. Pero la ley de 45 sí lo establecía. Después de la ley de 45, nos vamos a la ley de 1980, que es una ley muy interesante, en donde se estableció que los notarios, en aquel entonces en el Distrito Federal, debían de ubicarse en las diversas delegaciones. En Xochimilco, que había pocos, en Tláhuac, en fin, etcétera. Pero realmente esto después cambió y se le dio libertad al notario para que se pudiera establecer en cualquier parte dentro del Distrito Federal. Actualmente nos rige la ley del 2000, que por supuesto ha sufrido diversas reformas, y es muy interesante señalar que en este momento se está discutiendo en la Asamblea de la Ciudad de México una nueva ley del notariado que será la ley del 2018. Vamos a una brevísima pausa para regresar a nuestra conversación con el notario Eduardo García Villegas. Continuamos nuestra conversación sobre el notariado con Eduardo García Villegas. Ahora bien, te decía yo al principio de nuestra charla, y encaminándome hacia el futuro, en otros países, en otras latitudes, ¿qué hace el notario? Los estadounidenses tienen notario, tienen notaría, los estadounidenses tienen escritura de sus propiedades inmuebles, tienen registro de la propiedad, tienen registro de los testamentos, o cómo se conducen frente a estas cosas. ¿Cómo no? Yo veo tres regímenes notariales distintos. El sistema latino, en el cual estamos nosotros. Que somos una herencia española. Somos herencia española, y podría yo decir que en América, en el sistema latino, está toda América, excepción hecha de Estados Unidos. Nos encontramos también con este mismo sistema latino en toda Europa, incluyendo Alemania. Solamente están fuera de este sistema Gran Bretaña, aunque hay un notariado latino en Londres, sobre todo para las transacciones de tipo marítima, pero es notariado latino en Londres. Perdón, en América, en Canadá, en la parte francesa de Canadá, tenemos notariado latino, igualitito que el nuestro. Y en la otra parte de Canadá es notariado anglosajón. Para sorpresa de muchísimos, en Asia, China, Japón es notariado latino como nosotros. En África, básicamente todos los países africanos que fueran colonia francesa, notariado latino. Quienes fueron colonias inglesas, notariado anglosajón. Me imagino que igual que la India. Igual que la India. Entonces, más o menos ese es el panorama en donde más del 60% de la población tiene el sistema de notariado latino. Ahora, lo interesante es diferenciarlo. Y hay otro tipo de notariado que le llamaríamos el notariado totalitario, de los países en donde existe el sistema totalitario. Entonces, ¿cómo funciona uno y cómo
funcionan los otros. ¿Qué hace el notario latino? Primero, tenemos que ser peritos en derecho. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que escuchar y aconsejar a las partes. Tercero, tenemos que redactar el documento. Cuarto, tenemos que calcular los impuestos en el caso de que existan y enterarlos. Y entregarlos al fisco. Claro, enterarlos. Claro, forzosamente. Quinto, por el principio de matricidad, tenemos que conservar el documento original en nuestro protocolo. Sexto, tenemos que reproducir ese documento cuantas veces sea necesario. Te lo soliciten. Y lo soliciten quienes tengan interés jurídico. Y por último, tenemos que registrar ese documento. En un registro público. En el registro público de la propiedad, en el caso de los instrumentos que sean registrables, porque hay algunos que no son registrables. Pero hay registro, en ese mismo registro se registra las sociedades morales, las sociedades anónimas, absolutamente, las asociaciones. Absolutamente. También registran los testamentos en otro registro. Absolutamente. En el Archivo General de Notarías se dan los avisos de testamento. Absolutamente. Entonces, esa es la función del notario latino. O sea, es un perito en derecho. Él, es decir, un abogado. Un abogado. Titulado, forzosamente. En el derecho anglosajón, digamos que es el notary public, y por cierto, que notary public no tiene traducción. Y no es la misma que nosotros. No, si se está viendo, en español se pone notary public, para diferenciarlo del notario público, ¿no? Entonces, ¿qué es este notary public? Es un testigo de calidad. El notary public, en primer lugar, no redacta el documento se los traen las partes. Que seguramente tengo que ir con un abogado para que lo haga y pagarle. Claro, se lleva tiempo y costo en otro lugar. Cálculo de los impuestos, igual, tiempo y costo. Que seguramente tengo que ir con el contador y pagarle. Absolutamente. La matricidad del documento, o sea, el documento original que nosotros tenemos en el protocolo, no existe. Ahí es el contrato, que si hay una crecida en el río Mississippi y se lleva el contrato, pues ya se lo llevó. Cada quien lo guarda. Ya se lo llevó y no hay forma de recuperarlo. En cambio aquí, como se guardan por el principio de matricidad todos los documentos en el protocolo, que los tenemos los notarios durante 5 años, y después de 5 años los mandamos al Archivo General de Notarías. Y ahí duran ad perpetuum. Ahí están. Hace un momento me refería yo, por ejemplo, a documentos de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí están. Ahí están. Y como digo, de ella, de muchas otras personas más. Y para eso existe, para el paso del tiempo. Absolutamente, absolutamente. Entonces, digamos, pues ahí está la enorme diferencia que pudiera haber entre el notario latino y el notary public anglosajón. Y nos faltaría nada más un tercero, que es el notario, digamos, totalitario. Ejemplo, Cuba. En Cuba, el sistema notarial es igual a nuestro sistema, pues al fin y al cabo viene de España, ¿no? Viene de España, pero en Cuba el notario percibe un ingreso del Estado. O sea, correcto, es un funcionario público un burócrata. Pues está dentro de la burocracia. Correcto. Eduardo, te vamos a convocar para continuar esta charla. Nos ha faltado tiempo, pero nos han sobrado temas. Te agradezco mucho tu hospitalidad,
te agradezco mucho que nos hayas recibido. Y a ustedes muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.